solamente en Jesucristo hay verdadera salvación, hay redención eterna. Por el perdón de nuestros pecados, te adoramos y te bendecimos, Señor. Por la bendición, Señor, de celebrar juntos, te adoramos y te bendecimos. Señor, y ahora que vamos a ir a tu palabra, yo quiero rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú, Dios mío, obres, Señor, en nuestras almas a través de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes a compartir tu palabra, a predicar tu palabra, Señor, con fidelidad, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. También te ruego, mi Dios, que tú, Señor, prosperes tu palabra en el alma de cada uno de tus hijos, Señor, y de cada persona que está bajo este techo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, te suplico que tu reino venga, Señor, a la vida de aquellos que no te conocen, y que tu Espíritu Santo, Señor, santifique a tu pueblo hoy, renueve nuestras esperanzas, Señor, por medio de tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, cuando nosotros pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio terrenal, podemos darnos cuenta, podemos observar que durante su ministerio Jesús realizó muchas obras, muchos milagros. La vida del ministerio de Cristo estuvieron impregnados, estuvieron marcados por eventos que fueron muy importantes. Durante su vida y su ministerio, Jesús sanó enfermos. Durante su vida y su ministerio, hermano, Jesús alimentó a los enfermos, a los que tenían hambre, a los hambrientos, sanó a los enfermos, predicó el evangelio. Amados hermanos, durante su ministerio terrenal, finalizó su ministerio muriendo en una cruz. Pero de todos los eventos importantes en la vida de Cristo, no hay un evento tan importante, que sea tan importante como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, tal es así que sin la resurrección de Cristo, si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado, si el Señor Jesús nos hubiera levantado el tercer día de entre los muertos, la fe cristiana careciera de valor. Sin la resurrección de Jesucristo, la iglesia, hermano, la iglesia cristiana no tuviera esperanza. Y es por eso que el apóstol Pablo dice claramente, hermano, que si Cristo no resucitó, tanto la predicación de la iglesia como la fe de los cristianos sería completamente vana. Y hablando de esto, él añade, si hemos esperado en Cristo solamente en esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es así de importante, hermano, la resurrección de Cristo para la fe cristiana. La fe de los cristianos, hermanos, se sostiene o se cae con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros escuchamos declaraciones como estas, podemos, hermano, y debemos preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo se expresó de esta manera? O más bien, ¿por qué el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le da tanta importancia a la resurrección de Cristo? ¿Por qué este es el evento más importante de la fe cristiana? Fíjate, hermano, los cristianos a través de los años, a diferencia, este es el único evento que, a diferencia, hermano, de la Navidad y a diferencia de Viernes Santo, este es el único evento que la iglesia celebra 53 veces al año, ¿verdad? Navidad se celebra una sola vez. Viernes Santo se celebra una sola vez en el año. Sin embargo, la resurrección de Cristo se celebra 53 domingos al año, porque cada vez que la iglesia se reúne para celebrar que Cristo resucitó de entre los muertos, precisamente porque ese es el evento más importante de la fe cristiana. Amados hermanos, y en esta mañana quiero demostrarte en este pasaje que acabamos de leer, quiero explicarlo con el propósito, hermano, de demostrarles cuáles son las razones por las cuales la fe cristiana es tan importante. Yo quiero predicarles, hermano, un mensaje titulado La monumental importancia de la resurrección de Cristo. La monumental importancia de la resurrección de Cristo. Y quiero que mires conmigo nuevamente el versículo 44 y vamos a leer hasta el versículo 46. Dice la palabra de Dios:
Y Él les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y Él les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Amados hermanos, la primera razón por la cual la fe cristiana es tan importante, esta importancia, hermano, monumental de la resurrección se debe en primer lugar a que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y cuando digo que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, lo que estoy diciendo, hermano, es que la fe, nuestra fe, lo que nosotros creemos, nuestra esperanza reposa, se sostiene en la verdad de que Cristo resucitó. Hermanos, y esto es una verdad que no solamente la Biblia da testimonio de ella. Es una verdad que, hermano, que marcó la historia de los hombres. Porque el sepulcro de Cristo está vacío precisamente como un testimonio histórico a gente de toda tribu, lengua y nación de todos los tiempos, de que Jesucristo, a diferencia de cualquier otro líder religioso, a diferencia de cualquier otros llamados dioses, Cristo murió, fue enterrado, y aquí la diferencia: al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos. Y sobre esa verdad descansa nuestra fe. Fíjate, el capítulo 24 de Lucas es el capítulo en que Lucas narra el evento de la resurrección y otros eventos que sucedieron alrededor, hermanos, de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en los versículos 1 al 8 del capítulo 24, él narra, hermano, el evento en sí de la resurrección, cuando Cristo resucita y las mujeres van al sepulcro, ven la piedra removida. En los versículos, amados hermanos, 9 al 12, él narra el testimonio de las mujeres a los 11 apóstoles. ¿Y cómo pasó el evento? Fue de esta manera: Cristo resucitó, como había sido profetizado en las Escrituras. Las mujeres, dice la Biblia, bien temprano en la mañana fueron al sepulcro, vieron la piedra removida, los ángeles le anunciaron que Cristo había resucitado, y ellas van a donde están los apóstoles, los 11 apóstoles, y les dicen: Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Amados hermanos, en los versos 13 al 33, Lucas narra la experiencia de dos discípulos de Cristo que iban camino a Emaús, y en el camino a Emaús Jesús se aparece y Jesús, hermano, tiene una conversación con ellos. Y los versículos 34 al 43, en los versículos 34 al 43, Lucas narra, hermano, el testimonio cuando estos hombres vienen y le dan el testimonio a los apóstoles del encuentro que ellos habían tenido con Jesús. Y una de las cosas interesantes, hermanos, de la experiencia de estos hombres, es que cuando Jesús viene se encuentra con ellos en el camino, tiene una conversación con ellos, les explica las Escrituras, y cuando Jesús se va al otro día, dice: estos hombres se dicen el uno al otro: no ardían nuestros corazones cuando lo escuchamos hablar. Vamos, hermanos, estos hombres fueron marcados con el poder del Cristo resucitado. Y en los versículos 44 en adelante al 53, Lucas nos narra, hermano, lo que pasó, la conversación que Jesús tuvo con los 11 apóstoles. Cuando Él se aparece en medio de ellos, le dice: paz a vosotros. Y ahí Jesús establece una conversación con ellos. Y mira, hermano, nuevamente el versículo 44. En medio de esta conversación Él le dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Y quiero que notes esta expresión: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mira, hermanos,
el verso 46. El verso 46 nos dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Amados hermanos, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos aquí era esto. O sea, la resurrección de Cristo, mi resurrección, era lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que las Escrituras decían de Él. ¿Y qué es lo que las Escrituras decían de Él? El testimonio de todas las Escrituras era que era necesario. Hermanos, la razón por la cual esta palabra es importante, era necesario, es porque nos indica que la muerte de Cristo no fue un evento desafortunado. La muerte de Cristo no fue un evento, hermano, que pasó por casualidad. Nunca, usted ha escuchado esta expresión. Hay personas que dicen, cuando una persona, por ejemplo, muere sin ninguna razón aparente, generalmente decimos, bueno, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, con la muerte de Cristo no pasó así. Cristo murió no porque estaba en el lugar equivocado, ni en el momento equivocado. Era necesario que Él muriera. Era necesario que Él muriera, pero no solamente que Él muriera, sino que también Él resucitara de entre los muertos. Amados hermanos, y la razón por la cual era necesario que muriera, que padeciera, y resucitara el tercer día, es precisamente porque la resurrección de Cristo da testimonio de que la justicia de Dios fue satisfecha completamente. Hermanos, la resurrección de Cristo da testimonio de que la justicia de Dios, la demanda legal de su justicia, fue satisfecha en su totalidad. Y es ahí donde descansa nuestra fe. Nosotros tenemos fe que nuestros pecados han sido perdonados, no solamente porque Cristo murió. Nosotros tenemos fe que nuestros pecados son perdonados porque Cristo murió y resucitó al tercer día. Amén. Un teólogo hablando, hermano, de la importancia de la muerte y de la resurrección de Cristo, decía de esta manera: sin la muerte de Cristo, hasta donde podemos ver, la ley de Dios nunca podría haber sido satisfecha. El pecado nunca podría haber sido perdonado. El hombre nunca podría haber sido justificado ante Dios, y Dios nunca podría haber mostrado misericordia al hombre. La cruz de Cristo fue la solución de una gran dificultad. Desató un gran nudo, habilitó a Dios para ser justo y, sin embargo, ser también el que justifica a los impíos. Hermanos, es por esto que Cristo decía que era necesario, era imperativo que Él muriera, pero que también Él resucitara de entre los muertos. Amados hermanos, cuando Cristo resucita al tercer día, ese era el testimonio de Dios el Padre, de que Él había aceptado el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y es por eso que nuestra fe tiene valor. Es por eso que nuestra fe no es una fe vana, porque nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Rey, dio su vida y al tercer día la volvió a tomar. Al tercer día se levantó victorioso entre los muertos para nuestra justificación. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos en la resurrección de Cristo, hermano, debemos de entender que este evento constituye, hermano, la declaración sobrenatural de Dios el Padre, que la salvación y el perdón de pecados está disponible solamente a través de Cristo a todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Y esto lo sabemos por lo que dice el verso 45. Mira, hermanos, vamos a leer el verso 44, 45 y 46 nuevamente. Dice: y Él les dijo:
Esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era, ¿qué cosa? Necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, verso 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí puedes ver, hermanos? Mira cómo Jesucristo en este pasaje une la predicación del Evangelio con el poder de la resurrección, con la verdad de la resurrección. La predicación de la iglesia, hermano, es poderosa, no por la habilidad de la iglesia, sino, hermano, precisamente porque la predicación de la iglesia, la predicación del Evangelio, es el anuncio, es la proclamación a todas las naciones de que en Cristo hay perdón para todos aquellos que se arrepienten y creen. Amén. Es por eso, hermano, que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitó de entre los muertos. Y la iglesia hoy, en el 2023, aquí en Dallas, Texas, podemos estar, hermanos, confiados y seguros de nuestra salvación, de nuestro perdón, de nuestra redención. Porque, amados hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Pero no solamente, hermanos, la resurrección de Cristo no solamente es el fundamento de nuestra fe, porque da testimonio de que la justicia de Dios fue satisfecha en su totalidad, sino también, hermano, por esta razón. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, porque la resurrección de Cristo constituye el testimonio de que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Mira conmigo, hermano, nuevamente quiero enfatizar en este versículo, en el verso 45, en el verso 46 le dice, y él le dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Yo quiero que usted piense conmigo por un momento en las implicaciones de esta declaración. Cuando Cristo le dice a los discípulos: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara el tercer día, hermano, lo que Jesús está comunicando es que tanto la muerte de Cristo como su resurrección ocurrieron exactamente como Dios lo había anunciado por medio de los profetas. Hermanos, Dios en su gracia, en su providencia, usó la maldad de los hombres de aquellos tiempos para llevar a cabo el plan de redención, llevando a Cristo a la cruz del Calvario. Dice la Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, que Pilato y los judíos entregaron a Jesús por el predeterminado consejo de Dios. Y cuando usted va a leer la Escritura, hermano, especialmente los Evangelios, usted se va a dar cuenta, usted va a leer con mucha frecuencia expresiones como esta: y esto pasó para que se cumplieran las Escrituras. Esto pasó para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Y aún en la misma resurrección de Cristo, yo quiero que tú mires ahí en Lucas capítulo 24. Vamos a leer los primeros versículos y mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. Lucas 24, los primeros versículos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y mira lo que le dicen los ángeles, hermanos. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjate, hermano, cómo los ángeles le recuerdan a las mujeres que lo que estaba aconteciendo. Fíjate cómo él les pregunta en el verso 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que él les dijo. Y ahí les relata, hermano, lo que Jesús les dijo a ellos mientras estaba con ellos en Galilea. Hermano, y la razón por la cual eso es tan importante para nosotros hoy es porque el hecho de que Cristo resucitó entre los muertos, hermanos, nos provee seguridad para la iglesia, no solamente de la fidelidad de la palabra de Dios, sino que en verdad Cristo es quien dice ser que es. La palabra de Dios es verdad. ¿Tú sabes por qué tú puedes creer que la palabra de Dios es verdad? Porque Cristo murió acorde a las Escrituras. Y Cristo resucitó acorde a las Escrituras. Todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. Pero también, hermano, la Biblia anuncia de que Cristo volverá. Y nosotros estamos seguros de esa verdad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Pero también nosotros adoramos a Cristo y seguimos a Cristo y confiamos en Cristo, porque su resurrección entre los muertos testifica de que verdaderamente Él es el enviado de Dios para la salvación del mundo. Porque Él fue quien murió por nuestros pecados y fue enterrado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Mi amado amigo que estás aquí en esta mañana, la resurrección de Cristo es el evento más importante, no solamente para la iglesia, sino también para tu vida. Porque como tú respondas a esta realidad, va a definir tu eternidad. Porque Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. En Él, solamente en Él, hay perdón de pecados y vida eterna. Y es por eso que en esta mañana, si tú estás fuera de Cristo, si tú no estás en Cristo, tú necesitas poner tu fe en Jesucristo. Tú necesitas creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados para que tus pecados sean perdonados. Si tú estás hoy sin Cristo, tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Señor, quien murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Y en este texto también vemos de manera implícita, porque es que tú, si hoy estás sin Cristo, tú necesitas un Salvador. Yo quiero que tú mires, hermano, en el verso 45, nuevamente dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y esta es una declaración importante, porque indica no solamente el poder de Cristo para salvar, sino también indica la necesidad que tú y yo tenemos de que Cristo obre en nuestras vidas para que podamos ser salvos. No hay nada, hermanos, no hay mensaje tan claro, no hay mensaje tan simple como el mensaje del Evangelio. Ese mensaje aún es tan simple y tan claro que aún un niño puede entenderlo. Sin embargo, hermanos, los hombres no lo escuchan, pero no lo entienden. Aún cuando tú lees la Biblia y predicas el Evangelio a la persona, le dices, tú eres un pecador que está bajo la ira de Dios, tú necesitas un Salvador. El hombre no entiende. Cuando al hombre se le predica acerca de Jesús, ¿quién es Jesús? El hombre sin Cristo no puede entender quién es Jesús. Cuando piensan en Jesús, piensan en uno que sí, que quizás
vivió entre nosotros. Sí, es el Hijo de Dios al cual podemos ir de vez en cuando los domingos a adorarle. Pero amados hermanos, no entienden cuál es la verdadera identidad de Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo, y por esa causa están condenados. Al hombre se le predica que en Cristo hay salvación y perdón de pecados y no lo puede entender. ¿Por qué? No porque el Evangelio es complicado, sino porque el pecado ha cegado el entendimiento de los hombres. Y dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento del hombre para que no le amanezca la luz del Evangelio. Por eso el Evangelio es irrelevante para el que está sin Cristo. No puede ver su necesidad de un Salvador porque Satanás ha cegado su entendimiento. Y a menos que Cristo, el Cristo resucitado, abra nuestro entendimiento, el hombre nunca podrá entender quién es Jesús y cuánto necesita de su Salvador. Él es quien abre la mente de los hombres. Él es el que trae al pecador de muerte a vida, de tinieblas a luz, de la ignorancia al conocimiento del Dios verdadero. La razón por la cual tú no puedes entenderlo es porque estás muerto en tu pecado. La razón por la cual esa verdad no te lleva a ti a responder naturalmente de una manera positiva es porque Satanás ha cegado tu entendimiento. Y es por eso que si tú hoy estás aquí sin Cristo, es mi exhortación para ti que tú le pidas a Dios: Dios, ten misericordia de mí y abre mi mente para que yo pueda entender la Escritura. Abre mi mente para que yo pueda entender el Evangelio. Mi amigo, Cristo resucitó. Y solamente en Él hay perdón de pecado. Solamente en Él hay redención. Amigo y mi amada iglesia, tú y yo podemos confiar en la veracidad, fidelidad de la palabra de Dios, precisamente porque Cristo resucitó. Tú y yo podemos estar seguros de que Cristo volverá, porque Cristo resucitó. Tú y yo podemos estar seguros de que un día todos los hombres permanecerán y tendrán que dar cuenta a Dios por sus vidas y tendrán que presentarse delante del Santo Dios, porque Cristo resucitó. Tú y yo podemos tener seguridad de que hay vida después de la muerte, porque Cristo murió y resucitó. ¿Tú te das cuenta por qué la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe? ¿Te das cuenta por qué la resurrección de Cristo es tan importante para la fe cristiana? ¿Te das cuenta por qué tenemos que celebrarla no solamente un día, sino todas las semanas del año? Porque ahí reposa nuestra fe. La seguridad, hermanos, y el valor de nuestra fe. Amados hermanos, y quiero enfatizar en esto. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes, como decimos en buen cubano, tú puedes pegarle el puño. Tú puedes vivir y morir convencido de que todo lo que la Biblia dice se va a cumplir al pie de la letra. A diferencia de cualquier otro libro religioso, este libro es la revelación de la verdad de Dios. Dios ha hablado a los hombres a través de este libro. Y tú y yo podemos estar seguros, vivir seguros y morir seguros de que todas las profecías, todas sus promesas y todas sus advertencias se van a cumplir al pie de la letra. ¿Sabes por qué? Precisamente porque Cristo resucitó de entre los muertos. Amados hermanos, pero la resurrección de Cristo no solamente es el fundamento, tiene gran importancia para la fe y para la iglesia, porque es el fundamento de nuestra fe, sino también, hermanos, en segundo lugar, porque la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra misión. El fundamento no solamente de nuestra fe, sino también el fundamento de nuestra misión, de la misión de la iglesia. Mira conmigo, hermano, el verso 46 y 47. Verso 46 al 48 dice: y él les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y mira el verso 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y verso 49 también dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Mira, hermano, lo que Jesús te está diciendo aquí. Una vez más, hermanos, aquí Lucas está citando, está haciendo referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19, cuando Jesús le da a los discípulos, ¿qué cosa? La gran comisión. Y si usted ha leído Mateo capítulo 28, usted recordará seguramente que Jesús, después de resucitar de entre los muertos, reunido con sus discípulos, le dice, con los apóstoles, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Pero la manera en la que Lucas presenta, hermano, esta verdad es un poquito diferente. Y en el relato de Lucas podemos ver verdaderamente la conexión que hay entre la resurrección y la misión de la iglesia. Porque Cristo resucitó. La resurrección del Señor Jesús, hermano, es la fuente. Es, hermano, la motivación de la iglesia para ir y predicar el Evangelio. Y quiero que lo miren nuevamente, como dice, mira la conexión, la relación que hay, verso 46, verso 47. Está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Fíjate lo que está diciendo Lucas. Está escrito que Cristo padeciera. Está escrito que Cristo resucitara. Y está escrito también que la iglesia salga a predicar a las naciones que en Cristo hay perdón para arrepentimiento. Es la resurrección de Cristo lo que, hermano, lo que da razón de ser a la misión de la iglesia. Nosotros predicamos el Evangelio con confianza, con seguridad, porque, amados hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos. Y esto tiene implicaciones para nosotros como iglesia, hermano, porque una de las razones por las cuales la iglesia hoy no predica el Evangelio como debiéramos hacerlo es porque hemos perdido seguridad, hemos perdido fe en el poder de Cristo resucitado. Y eso es una gran contradicción. Decimos que creemos en Cristo, decimos que creemos en la resurrección de Cristo, pero hemos perdido fe en el Cristo resucitado. Porque, amados hermanos, si cuando nosotros creemos que verdaderamente Cristo resucitó, eso te va a impulsar a ir al mundo y predicarle el Evangelio. Hemos perdido el asombro de la maravilla de la resurrección. El hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos debe ser suficiente para que la iglesia constantemente busque cada oportunidad para decirle al mundo que Cristo murió, fue enterrado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Amados hermanos, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra misión, no solamente porque nos mueve a predicar, sino también, hermanos, porque de la resurrección de Cristo, no sé si ustedes recordarán cuando Cristo le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. Y cuando Él se fuera, Él iba a orar para que Dios le enviara al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad. Yo quiero, hermano, que tú mires el versículo 49. Dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Hermanos, el poder de la iglesia para ir y predicar el Evangelio viene ¿de dónde? Del Espíritu Santo.
que nos fue dado precisamente porque Cristo resucitó. Tanto hermano, yo quiero que tú consideres esto en esta mañana. Quiero hablar a los cristianos que están aquí. La resurrección de Cristo provee tanto el mensaje de la iglesia como el poder y la capacidad para proclamar ese mensaje. La resurrección de Cristo es por eso que es el fundamento de nuestra misión, porque nos provee nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia, hermano? Que en Cristo hay perdón. El mensaje de la iglesia es proclamarle, hermano, el poder para decirle a una persona que es un pecador, que está muerto sin Cristo, que está bajo la ira de Dios. El poder para decirle eso viene del Espíritu Santo. Por eso que la iglesia no debe tener temor a predicar a los hombres y decirle: estás muerto. La religiosidad no te va a salvar. Estás bajo justa condenación por tu pecado. ¿Sabes por qué no debemos tener miedo de decir eso? Ni tener pena, porque eso es el mensaje de la Biblia. Porque la mayor muestra de amor al pecador es decirle: tú eres un pecador. Y como diría un predicador, no simplemente eres un pecador, eres un miserable pecador. Porque sabiendo que eres pecador, no te puedes salvar a ti mismo. Y eso es una verdad, que es una verdad. Cuando digo que eres un miserable pecador, no lo veas como: oh, el pastor se cree mejor que los demás. No, yo también era un miserable pecador. Miserables de miserables, sin ninguna oportunidad de salvación. Y en mi miseria y en mi pecado, cuando estaba muerto, Cristo vino y me salvó. Amén. Y el poder para decir eso no viene de la iglesia, viene del Espíritu Santo, que nos fue dado porque Cristo resucitó. Pero la resurrección de Cristo también provee, hermano, el poder para transmitir ese mensaje. ¿Qué es lo que hace a un cristiano predicar? Que somos llenos y hemos sido empoderados por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo resucitó. Amén. Es por eso, amados hermanos, que la misión de la iglesia siempre, yo creo que la iglesia presta atención a esto, la misión de la iglesia siempre tendrá éxito, hermano. Y yo quiero decirles esto, hermano, en esta mañana. Quiero hablar de los cristianos. Aquellos que están aquí hoy que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. La misión de la iglesia siempre tendrá éxito, aun cuando tú rehuses predicar el Evangelio. Porque si nosotros callamos, escúchame bien, iglesia, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Porque esto es un evento que todo el mundo debe saber, que Cristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Lo único que tenemos es que proclamar ese mensaje y Dios hará el resto. Amados hermanos, cuando Cristo estaba diciéndole esto a los discípulos, que en su nombre predicarán el arrepentimiento por el perdón de pecados, Él les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De la resurrección. Pero nosotros hoy en Dalhart, Texas, en 2023, también somos testigos. Hoy tú y yo hemos sido testigos del poder del Cristo vivo y resucitado. Al ser testigos, hermanos, del bautismo de 3 hermanas, hemos sido testigos de que verdaderamente Cristo resucitó y Él es poderoso para salvar. ¿Cómo nosotros respondemos a esa verdad? Ya hemos visto cuál es la razón por la cual la resurrección es el evento más importante de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el fundamento de nuestra fe y porque es el fundamento de nuestra misión como iglesia. Iglesia, Cristo ha resucitado. Vayamos y proclamemos este mensaje. Amigo que estás aquí en esta noche, en esta mañana, Cristo ha resucitado. En Él hay perdón de pecados.
Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. ¿Cómo debemos nosotros, con esto en nuestra mente, cómo debemos responder nosotros? Mira conmigo el versículo 50, versos 50 al 53. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Yo quiero terminar contigo, hermano, resaltando algunas verdades que están en este versículo, en estos versículos. Dice la Biblia, hermano, que cuando, quiero que notes, quiero que consideres, hermano, el amor y la compasión de Jesús para sus discípulos. Dice que cuando los condujo fuera de la ciudad y alzando sus manos los bendijo. Nosotros también cada domingo somos bendecidos por Cristo a través de la predicación de su palabra. Pero dice, hermano, que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Cómo respondieron los discípulos a la verdad de que Cristo resucitó? Dice, ellos después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. La respuesta apropiada al hecho de que Cristo resucitó es adoración reverente al Señor. Amén. Esa es la única respuesta apropiada al hecho de que Cristo resucitó. Adórale. Y si tú no eres cristiano, adórale creyendo y arrepintiéndote de tus pecados. Porque Cristo vino para que en Él pudieras tener perdón y salvación. Pero Él regresará. Y un día, cuando Él regrese, ya no será para salvación, sino para condenación de todos aquellos que no han creído. Hoy es el día de salvación. Adora a Cristo, creyendo en Él y arrepintiéndote de tus pecados. Y si tú eres cristiano, tu vida debe ser una expresión de adoración a Dios. Vive para Cristo, en el poder del Cristo resucitado. Adora a Cristo viviendo para Él. Hermano, dice que ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo. La resurrección de Cristo es la fuente del gozo de los creyentes. En medio de nuestro peregrinaje, cuando la carrera que ha sido puesta delante de nosotros se torna difícil, en esos días oscuros del alma, lo único que provee gozo, hermano, en la iglesia, a los cristianos, es el hecho de saber que Cristo resucitó de entre los muertos, que ascendió, hermano, al cielo y regresará un día por nosotros. Amados hermanos, es por eso que tú y yo debemos adorar a Cristo, pero no solamente adorarlo, sino debemos adorarlo con gozo. Y dice el hermano el verso 53, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y hoy nosotros es por esa razón que debemos congregarnos y venir cada semana junto con el pueblo de Dios a celebrar que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y nosotros hemos sido testigos del poder del Cristo resucitado. Adórale con gozo, cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a cantar Él me sostendrá. Dice, hermano, la primera estrofa de este canto: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Y mientras cantamos este canto, yo quiero que tú medites en algo. ¿Sabes por qué tú puedes estar seguro
de que Él te sostendrá cuando tu fe se debilite. ¿Tú sabes por qué tú puedes estar seguro de que Él te sostendrá cuando tú seas tentado? ¿Tú sabes cómo tú puedes estar seguro de que Él te sostendrá cuando tu pie esté en la oscuridad? ¿Tú sabes por qué tú puedes estar seguro de que Él, hermano, te sostendrá cuando tu amor por Él se debilite? Porque Cristo resucitó victorioso entre los muertos. Es por eso que tú y yo hoy podemos cantar con seguridad este canto. Él me sostendrá. en esta mañana, quiero pedirle a Jessica, a Aura y a Julia que pasen aquí al frente. Queremos orar por ellas y así terminar nuestro servicio. Hermanos, antes de orar por las hermanas, van a estar aquí al frente.
quiero anunciar públicamente. Hoy como ustedes han sido testigos, hemos bautizado a nuestras hermanas en Cristo, y hoy ellas han sido, hermanas, añadidas a la membresía de nuestra iglesia. Hoy ellas, hermanos, son parte de nuestra congregación, de la membresía de nuestra congregación. Y quiero mencionar esto, hermanos, porque ellas son un regalo de Dios para nuestra iglesia. Pero también quiero recordarles a ellas la responsabilidad que ellos tienen como cristianos en este pueblo. Donde quiera que ustedes estén, ustedes representan el testimonio de Cristo y representan el testimonio de nuestra iglesia. Vivamos para la gloria de su nombre. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Convencidos y sostenidos de la verdad de que Cristo ha resucitado. Yo quiero compartir un texto de la Biblia con ellas. Quiero dedicarles este texto de la Escritura a Jessica, a Aura y a Julia, y de esta manera darle la bienvenida a la membresía de nuestra congregación. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 20: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanas, que estos versículos te impulsa a ustedes a confiar y a descansar en el Cristo vivo y resucitado. La fidelidad de ustedes al Señor viene de Dios. Él es el que hace en nosotros la obra. Confíen en Él. El camino va a ser difícil. En la vida cristiana, la carrera que tenemos por delante es difícil, pero podemos correrla confiados de que Él la sostiene, como nos ha sostenido a nosotros. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, por la vida, Señor, de Jessica, de Aura y de Julia. Te damos gracias,